¿De qué me estoy riendo? Me estoy riendo de lo que tengo que decir, porque tengo que decir una palabra en inglés. Entonces a mí esto me estresa. Mi disléxica se pone loca cuando tengo que decir algo. Es Sound Touch. Muy bien. Bienvenida Roselyn López con Sound Touch. Mirá cómo te lo dije. ¡Ah! ¿Qué Divino pasó? te salió. ¿Pero qué es? Porque suena como sonido y tocar y no sé qué. A ver, ¿qué es eso? Bueno, el Sound Touch es una herramienta que la verdad es que no se conoce mucho, por eso es como algo tan nuevo, que básicamente es un arte, el arte del toque sonoro, y que, bueno, su creadora, que es una argentina llamada Karina Quiroga, con la que me formé, lo que hizo fue tomar de su propia experiencia y distintos caminos y formaciones y fusionó varias técnicas, muchas de ellas de origen ancestral, otras más como de nueva era y con masaje y un poquito de varias cosas, que básicamente son esa sumatoria que genera el toque sonoro, el toque sutil, el trabajo con la voz. Tiene como varios nombres que de repente por ahí lo pueden identificar algunas personas, pero en realidad lo que iría definiéndolo principalmente es el arte del toque sonoro. Y entonces, bueno, viene a ser un abordaje terapéutico que está basado como principalmente en la escucha, reordenamiento y armonización de nuestros campos energéticos desde el contacto sutil, pasando por la voz y utilizando la voz como un principal instrumento para transitar esto, ¿no? Creo que esto cabe aclarar, ¿no? Que hay como recordar un poquito programas anteriores donde estuvimos hablando de los chakras como centros energéticos, y me refiero también a esto, ¿no? Que son los chakras los que nos van delineando el camino de esta escucha. Es como nuestra principal guía, ¿no? Si tuviésemos acá como un mapa, serían los chakras. Perfecto. Uh-huh. Entonces, hablaste de voz, pero también sobre la mesa tenemos un montón de aparatijos ahí como, Chiches. sí, todos se ven como muy naturales y bueno, cada uno tiene relación con un chakra, cada uno tiene una función. Por favor, déjame tocar esto. ¿Cómo se Sí, toca esto? así como lo vas a hacer. Qué maravilla. Es hermoso. Suena. Es una belleza. Es muy lindo, sí. Esas son las Claro. Koshi Bells. Es un instrumento australiano. Si ves es de bambú el material y Sí, adentro, bueno, son las campanitas. como una especie de campanitas, son unas campanas en realidad. Sí, Un elemento que se utiliza mucho en Sound Touch es la sonaja, sí. los cascabeles y bueno, el tambor chamánico, Como un que, bombo. que es un tambor chamánico. Lo que pasa es Ajá. que tiene un componente también sintético, de manera que nos permita trabajar sin tener que hacer todo el proceso de tensión, de templado, como en los que son básicamente de cuero, ¿no? Sí, Es lo sí, que se claro. conocen más. Sí, sí, sí. Entonces permite trabajar en cualquier circunstancia, Claro. ¿sí? Eh, Claro, esto no hay sí, que adaptar, porque, o sea, cuando va a tocar la lonja, hay que calentarla y todo eso, no hay el que hacer proceso, nada de eso. eso ya está. Eso ya está. Porque esto es Perfecto. más para este trabajo. Aunque también sirve para los otros tipos De sonido. de trabajos y sonidos, ¿no? Y entonces una manera de leer lo que les decía, los chakras, es a través del péndulo. Esto es como que lo que nos permite la lectura. Pero antes de todo esto, que es muy maravilloso y encantador, está nuestra propia voz y nuestra propia escucha. O sea, el primer lugar, antes incluso del péndulo, que nos permite escuchar qué es lo que hay ahí en ese campo energético disponible, son las manos. Por eso mencionaba que como una herramienta fundamental es el contacto sutil. Entonces, algunas veces esto se trabaja de manera individual, en camilla, como una especie de masaje sonoro, masaje o sanación o quelación, tiene varios nombres. Que básicamente son como un toque muy, muy sutil, que algunas veces es un poquito más, no es masajear el cuerpo, sino más bien tocar desde ese lugar, escuchar lo que está ahí disponible, porque el cuerpo es la manera en que podemos captar la información de una persona a otra. El segundo elemento importante es el corazón, o sea, ambas personas que se conectan, digo ambas en el caso de lo individual, pero también se puede trabajar grupalmente. Lo que las conecta es el corazón, ¿no? La escucha de corazón a corazón, y desde ahí en realidad sucede el trabajo. Y después lo que se pone en manifiesto es la voz. Ese es el principal instrumento. Y tenemos
esa voz, que es nuestra voz natural, dentro de una caja de resonancia maravillosa, que es el cuerpo, que contiene agua, que contiene huesos, o sea que adentro todo vibra, adentro todo se mueve. Y entonces acá entramos en un tema interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esta herramienta realmente? Y es entrar a esos espacios de escucha, que como les decía, puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal, podemos trabajarlo varias personas en un grupo. En lo individual puede ser así, como les decía, de manera en camilla, o sea, como más pasivamente la persona que recibe, la persona que hace la sanación. Y también puede ser en movimiento ambas personas, o sea, participando ambas partes, eso también es posible, pero también de manera individual. Claro. Básicamente lo que va a llevarnos es esa escucha, ese tránsito de qué es lo que está ahí disponible. Entonces hay una primera pregunta que siempre nos guía y es el ¿qué hay aquí hoy? ¿Y qué es lo que hay? En todo sentido, físicamente, emocionalmente, energéticamente, mentalmente, qué cosas están ocupando espacio hoy en mi cuerpo, en mi vida. Entonces a eso le doy lugar y lo escucho. En primer lugar acá escucho, ¿no? Algunas veces con las manos, otras veces simplemente con ese oído interno, ¿no? Que me guía. Después de que hago esa primera parte de escucha, le doy lugar y en ese dar lugar me conecto con eso, para empezarle a poco como deslizarme desde esa escucha hacia el movimiento y el sonido. Entonces, ¿cuál es el movimiento y cuál es el sonido? Lo que surge orgánicamente. Claro. Y orgánico significa que es natural, eso es diferente a forzar. Que a veces las personas dicen, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cantar? No, no vamos a cantar, porque en realidad no me importa si tu voz va a sonar bien o mal. Lo que me importa es que le des lugar a eso que va saliendo. Que al principio es un sonido más faringio, como ronco de repente, a lo mejor es quejidos. Utilizamos mucho esto de dejar que los sonidos se chorreen por la boca para empezar a darle lugar a otro sonido más abajo, como más diafragmático. Uh-huh. Y desde ese lugar que empieza a expandirse, empiezo a encontrar la verdadera voz, ¿no? La respuesta a esa primera pregunta de qué es lo que hay aquí. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en nuestro cotidiano? Nos dejamos que nuestras emociones, nuestras experiencias se encapsulen en el cuerpo. Entonces ese encapsulamiento, desde esta mirada, genera signos o síntomas específicos que, bueno, generan un dolor, generan patrones de comportamiento, de conductas, de relacionamiento, y que en la medida en que vamos atravesándolo con el sonido, no necesitamos ni la palabra. Esto es lo maravilloso de esta herramienta. En terapia, yo lo utilizo mucho en la terapia psicológica como complementario también, porque a veces hay lugares donde estamos metiéndonos mucho en la cabeza, en análisis, y hemos probado maneras de hacerlo de otra forma en lo conductual, y a veces es necesario corrernos de ahí y decir, vamos a sonar esto y vamos a hacer otra cosa que no sea palabra, claro, pero que lo entendamos, porque lo entiendes, ¿no? Cuando liberas espacio con el sonido es como si barrieras. Das una primera barrida y en esa barrida encuentro cosas, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? Entonces, como que emerge lo que verdaderamente está y se empieza a equilibrar naturalmente. Y cuando empieza a equilibrarse, empieza a aparecer poco a poco lo más armónico. Voy pasando de lo denso a lo sutil, a lo sublime, ¿no? ¿Y dónde está eso sublime? No está afuera, no, está dentro de mí. Entonces es como darle espacio a esos lugares, ¿no? que nos habitan y que nos permiten sanarnos, armonizarnos y encontrar un camino disponible para la propia autoexploración, autoconocimiento. Sí, porque algo que vos decías, ¿no? Como a veces la palabra es como que queda corta, como que no la encontramos, como a veces todo lo pensamos que está como adentro de la cabeza, y parece que estuviéramos todo un montón de decapitados donde la cabeza se podría llevar a terapia y pudiera sola hablar, y en realidad hay cosas que se sienten en el cuerpo y que no ni siquiera llegan a la palabra. Y esto está genial, porque o sea, todo lo que nos va quedando en el cuerpo, que la palabra lo va cegando. Yo me hago la idea como siempre, como un tarro donde uno va poniendo cosas, ¿no? Y como que van quedando estancadas ahí, o una habitación donde la llenamos de cosas, y aquel rincón quedó allá, y allá había quedado, no sé, una lata donde hubo cosas que se podían descomponer y no nos dimos cuenta, porque quedó atrás de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Está sumamente interesante, me parece como que siempre lo que traes es tomarnos a cada uno de nosotros como un todo. Exactamente. Sumamente interesante. Y que bueno, que hay un montón de caminos para hacerlo.
creo que eso es como re importante, ¿no? Sí, Encontrar sí. una manera. Esto es una herramienta que se utiliza mucho, incluso para las rehabilitaciones físicas, Claro. postoperatorias, acompañamientos de personas que están sometiéndose a tratamientos como el cáncer, por ejemplo, para Claro. acompañar ese proceso de atravesar el Sí, dolor sí, también físico. es como que sanar por partes, ¿no? Me da esa sensación, me parece como que Porque todo hay está integrado partecitas. también en Exacto, esas partes. Entonces, si yo voy a esta partecita, probablemente también engancho con la otra. exacto, Es exacto. un poco así. Logro enganchar, Claro, logro hacer como la conexión. claro, claro. Está genial. Muchas gracias, A ti, Roselyn, como muchas siempre. gracias.